El descubrimiento de los rayos X cambió para siempre la medicina y la odontología. Pero ¿cómo ocurrió? ¿Realmente fue un accidente? Hoy conoceremos acerca de la historia del descubrimiento de los rayos X. Un descubrimiento que cambió para siempre en la manera como vemos hoy el diagnóstico por imágenes. Em, para ponernos en contexto, podemos comentar de que a finales del siglo XIX se descubrió la electricidad, la luz. Thomas Edison patenta su primera lámpara incandescente, la lámpara que ustedes están viendo aquí en pantalla, pero en aquellos años se desconocía muchísimo acerca de las propiedades de la corriente, de la electricidad y de la luz artificial, ¿no? Recuerden que antes de ese descubrimiento no había nada. Entonces, los científicos tenían muchísima curiosidad en saber, en conocer las propiedades de la electricidad. Es así que se inventa estos tubos al vacío llamados tubos de Crookes, donde los científicos intentan hacer experimentos para saber las propiedades de esta corriente eléctrica. No antes del año de 1897 que se descubre recién los electrones. En aquella época no se sabía qué era el flujo de electrones ni cómo funcionaba la electricidad. ¿Ok? Bueno, en ese contexto es que nace nuestro físico Wilhelm Conrad Röntgen, un físico alemán que nace en el pueblito de Lennep, en Alemania, el 27 de marzo de 1845. Su padre tenía un comercio de textilería donde él a temprana edad ayudaba junto a su madre, pero posteriormente él decide hacer una carrera, estudiar algo. Estudia ingeniería mecánica en la Politécnica de Zúrich en Suiza. Ahí es donde conoce a su mentor, a quien le va a ayudar a descubrir su mayor vocación por la física, por las matemáticas, al físico August Kundt, uno de los mayores físicos alemanes importantes del siglo XIX, y quien también tenía muchísima intención de experimentar con la corriente, con la electricidad y con los rayos catódicos en estos famosos tubos de Crookes. Recuerden esos tubos de Crookes. Y después de estar en varias universidades y de pasar por varias instituciones, Wilhelm finalmente se asienta en la Universidad de Würzburg, en el laboratorio de física, en el área de física, donde empieza a hacer sus experimentos. Era un ambiente sumamente equipado, donde el profesor Wilhelm empezó a dar cátedras a alumnos y a hacer experimentaciones con colegas suyos. ¿Cómo ocurrió el descubrimiento? Miren, acá tenemos una fotografía de Wilhelm sosteniendo un tubo de Crookes, porque él, al igual que muchos otros científicos de la época, tenía la intención no de descubrir o no de desarrollar un descubrimiento que vaya a cambiar algo, ¿no es cierto? Él simplemente quiso seguir estudiando y saber acerca de más propiedades de los rayos catódicos utilizando estos tubos de Crookes. Y es así que un 6 de noviembre de 1895, la verdad que es muy difícil saber exactamente cómo ocurrió el evento, estamos hablando de muchísimos años, él en sus laboratorios, a oscuras, empezó a experimentar, a introducirle tensión a sus tubos del vacío, a sus tubos de Crookes, para identificar propiedades de los rayos catódicos. Y bien, su tubo estaba completamente aislado por un elemento de cartón completamente oscuro, pero él, a poca distancia del tubo, tenía otro elemento que era un papel pintado con un elemento que se llama platino cianuro de bario, que es un elemento fluorescente. Entonces él se dio cuenta que cada vez que él apretaba y hacía funcionar a su tubo, este papel emitía fluorescencia. Volvió al tubo, empezó nuevamente a envolver con un material más oscuro y la fluorescencia del elemento de cercanía no paraba. Seguía emitiendo fluorescencia, fluorescencia, fluorescencia. Es ahí donde él se da cuenta que estaba frente no a una luz natural, sino frente a un tipo de radiación
desconocida hasta ese momento, pero que tenía la capacidad de atravesar objetos oscuros, que en ese caso fue un papel, un cartón oscuro. Entonces le entró la intriga y empezó a hacer más experimentaciones. Y como él no sabía de qué tipo de radiación se trataba, pues le llamó rayos X. X se le denomina aquel elemento que es desconocido. Entonces empezó a experimentar con los tubos de Crocker, con estos elementos fluorescentes y elementos también que podían, fotográficos que podían por ahí estampar alguna figura. Un experimento. Cogió sus juegos de pesas, los Gevich Sats de aquellas épocas que eran elementos de pesas que muchos comerciantes los tenían en las farmacias, en los comercios, porque dentro de una caja de madera tenías varios elementos de peso y por ahí podrías dosificar para entregar el producto al cliente. Pues Wilhelm le hizo una incidencia con esos rayos X misteriosos a su caja de pesas, ¿ok? Y esta es la primera imagen de un objeto, o una de las primeras imágenes del objeto experimental en mención. Su caja de pesas, donde claramente se visualizan las pesas circulares, unas más grandes que otras, e incluso pesas en formas cuadradas. Entonces él se dio cuenta que esta radiación desconocida tenía propiedades, podía atravesar la materia, pero no atravesarla en igual proporción. Habían elementos de alta densidad como los metales que podían atenuar a este tipo de radiación. Entonces, unos años antes, Wilhelm se había casado con Anna Bertha. Habló a Anna Bertha y le dijo que podía hacer una experimentación con la mano de Bertha, y es así que se obtiene la primera radiografía de un ser humano. La radiografía de la mano de Anna Bertha, donde claramente se identifican los huesos, la zona, ¿no? Del carpo, metacarpo e incluso el anillo, vean ustedes. El anillo metálico que se ve más oscuramente en un elemento fotográfico, ¿no? En aquella época no había receptores de imágenes. Es un elemento fotográfico que recibió la intensidad de la radiación y se generó esta imagen. Bueno, esta imagen dio la vuelta al mundo, se hizo, entre comillas, viral en Europa, luego en Estados Unidos, y rápidamente Wilhelm fue invitado a varias universidades, y este descubrimiento que tenía enorme potencial, porque se podía ver estructuras internas del cuerpo humano, le llevó a recibir a Wilhelm en el año de 1901 el Premio Nobel de Física. Él no quiso patentar su invento, él quiso dar a la comunidad científica, a los hospitales que fueron los primeros en empezar a hacer las experimentaciones con estos rayos X, pues no quiso tener una patente y sino dio el invento a disponibilidad de todo el mundo. Al año siguiente del descubrimiento casual de los rayos X, el odontólogo Otto Walkhoff hizo la primera radiografía dental. A un tiempo de exposición de 25 minutos. Necesitábamos muchísimo tiempo para obtener una imagen en aquella época, pero se obtuvo. Esa es la primera radiografía dental. Bueno, con el correr de los años, el legado de Wilhelm quedó ahí. El doctor Wilhelm falleció a los 78 años, enterrado en Alemania, en Múnich, luego de enterrar a su esposa Berta, luego de pasar la Primera Guerra Mundial. Pero todos estos elementos que estamos contemplando aquí han seguido evolucionando. De tal manera que luego aparecieron, por ejemplo, las radiografías digitales, las radiografías intraorales digitales periapicales, oclusales, las radiografías panorámicas, primero análogas, luego digitales, las radiografías tele de cráneos. Luego, en la década del 70, el descubrimiento de la tomografía que usa rayos X a finales del siglo XX, inicio del siglo XXI, el boom de la tomografía Combin que utiliza rayos X, e incluso tecnologías más actuales que integran las tomografías Combin con otros sistemas de flujos digitales,
como escáneres intraorales, elementos STLs para poder crear diversos elementos de flujos digitales. Todo esto adosado a un examen básico que usa los rayos X como fuente primaria de adquisición de sus imágenes. Ese es el gran legado que nos deja Wilhelm Röntgen. En la actualidad ustedes pueden visitar Alemania, pueden visitar el Museo de la Universidad de Würzburg, donde todos los elementos que permitieron y llevaron al descubrimiento de los rayos X están allí. Lo que comenzó como una observación inesperada en un laboratorio cambió para siempre la forma en cómo realizamos diagnósticos por imágenes en medicina, en odontología, hoy por hoy. Más de 130 años han pasado y los rayos X siguen siendo fundamentales y una herramienta indispensable para el diagnóstico por imágenes. Y continuará desarrollándose tecnológicamente gracias a la innovación de muchos talentosos contemporáneos.